Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Bienvenido, licenciado Rodríguez Prats. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues muchas gracias, mi querido Hugo. Bueno, el comentario pues es obligado. Fueron manifestaciones en todo el país, manifestaciones en el extranjero. Es una protesta que es muy respetable, maneja argumentos, desde luego, como toda manifestación pública, hubo agresiones, hubo palabras altisonantes, eso no nos debe asustar. Lo que sí me inquieta mucho es la respuesta del señor presidente y de la candidata de Morena. Porque, mi estimado Hugo, no podemos seguir en este ambiente de descalificación, de insultos. Napoleón decía una frase: cuando veas a tu adversario que está cavando su tumba, no lo interrumpas, déjalo que continúe. Yo siento que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum están haciendo muy mal, picándole la cresta, respondiendo cuando se dicen que son partidarios del humanismo mexicano, a quienes asisten a la protesta, a quienes sienten que existe en riesgo la democracia y que tienen una convicción respetable. Yo creo que esta respuesta que dio el presidente, que a mí me parece inclusive que no corresponde al lenguaje presidencial, porque él dice, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, o sea, todos los que asistieron se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Digo, me parece insolente, me parece, se disfrazan de demócratas cuando eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Estos, los que estaban ahí, eran violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, como en realidad para él, para él, dominio de una oligarquía corrupta. Y tienes la respuesta de Claudia Sheinbaum cuando se refiere de farsantes e hipócritas. Yo siento que eso les va a perjudicar aún más, y lo más grave es este ambiente de discordia que estamos viviendo. Yo creo, Hugo, y aquí digo yo como ejemplo, casi lo digo hasta con envidia, la clase política más madura en Latinoamérica es la clase política chilena y la clase política uruguaya. En Chile llegó a la presidencia un muchacho de 36 años, Gabriel Boric, un líder estudiantil. Hace algunos años, 3 o 4 años, encabezaba protestas. Era la manifestación de los estudiantes. Esto fue en el 2019, octubre del 2019. Y ahí vino una serie de acuerdos. Fue cuando Sebastián Piñera actuó muy oportunamente y se planteó lo de una nueva constitución para que sustituyera a la constitución de Pinochet como una respuesta a la protesta popular. Gabriel Boric pues realmente empieza a crecer, todo el mundo empieza a sorprenderse y llega a la presidencia de esa república y empieza a evolucionar extraordinariamente. La gente está verdaderamente, gratamente sorprendida de este liderazgo nuevo del que ya he hablado aquí en este programa. Por ejemplo, el caso de Luis Lacalle Pou de Uruguay, o Daniel Noboa en Ecuador, o Santiago Peña en Paraguay. Son liderazgos desideologizados, son liderazgos muy sensatos, muy maduros, y Chile ha tenido varios gobiernos de alternancia. Patricio Aylwin, que fue el primero después de Pinochet, fue democracia cristiana. Ricardo Lagos fue, Eduardo Frei fue democracia cristiana. Ricardo Lagos fue socialista, Bachelet socialista. Bachelet le entrega, le gana el poder a Sebastián Piñera. Posteriormente ella sucede a Sebastián Piñera, regresa a Sebastián Piñera, y me dio verdaderamente gusto
de que en el sepelio de Sebastián Piñera, que también creció mucho en el cargo y que hizo buenos gobiernos, por eso gobernó en 2 ocasiones, él se enfrenta a la situación del coronavirus con mucho éxito. Recuerda cómo rescató a los mineros, que también 33 mineros que estaban 600 metros enterrados allí en una mina, y nadie creía que los podía salvar, y él los salva. Enfrenta situación económica dura, pero Chile crece económicamente, abate la pobreza y le entrega a Gabriel Boric el poder. Gabriel Boric se enfrenta con él. En el sepelio estaban de guardia Madeleine Bachelet, Frei y Gabriel Boric. Un ejemplo de cordura, de sensatez. Sebastián Piñera, tengo entendido que iba a Washington y quiso pasar a México a saludar al presidente. El presidente le dijo que tenía cargada su agenda y que no lo podía recibir. Y en el sepelio de Sebastián Piñera, Gabriel Boric pronunció una oración fúnebre y dijo lo siguiente, porque aquí están las virtudes que se requiere de un hombre de Estado. Dijo Gabriel Boric de Sebastián Piñera, de su adversario: fue uno de los forjadores de la transición, con sus éxitos y sus dificultades. Fue un líder resiliente que supo cambiar de guión cuando fue necesario. Esto lo quiero repetir: un líder resiliente que supo cambiar de guión cuando fue necesario, que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias, vinieran de donde vinieran. Fíjate nada más, qué definición, qué altura, qué señorío. Gabriel Boric también fue a la presentación de un libro en donde hay cosas que se dicen de Salvador Allende, de Patricio Aylwin, un libro póstumo, lo saca la hija, es un libro extraordinario, en donde habla de los diálogos que Patricio Aylwin tuvo días antes, convocados por el obispo de Chile, del golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73. En Uruguay, aquí recomiendo un libro que se llama Horizontes, y después dice abajo, Conversaciones sin ruido, entre José Mújica y Julio María Sanguinetti. Estos dos son unos señores líderes. ¿Qué nos están diciendo? Respetar, tolerar, la amabilidad, la cortesía, no humillar. Humillar a un ciudadano es atentar contra su dignidad. Entonces, frente a lo que estamos viendo en México, me parece que estos ejemplos son dignos de imitarse. Primera reflexión. Segunda reflexión, me parece muy preocupante, Hugo, que 4 obispos de Guerrero se reúnan con los jefes de las mafias, de los jefes de los cárteles en Guerrero, con el propósito de buscar la paz y de que el presidente vea con buenos ojos. La relación Iglesia-Estado en la historia de México ha sido tremendamente complicada. El tema que más se ha discutido en el Congreso mexicano desde que surgimos a la vida independiente es la relación Iglesia-Estado. En el Constituyente del 24, del 57 y del 17 fue cómo debe ser esa relación. Y siempre había un gran celo. Pero aquí el presidente dice, lo veo bien. O sea, se está sustituyendo al Estado, está reuniéndose una iglesia con delincuentes para un acuerdo de paz. Ahí ya no estamos ante un Estado fallido, estamos ante un Estado ausente. Inclusive hay un obispo que declara que tienen que establecer estos nexos con los delincuentes porque están preocupados por la seguridad de sus comunidades, de sus feligreses. Entonces, esto me parece tremendamente grave y un giro en la historia del Estado mexicano. Repito, esto yo no recuerdo en ninguna etapa de nuestra evolución que hayamos tenido casos como este. La otra situación es la situación de la seguridad, porque también el señor presidente habla de la soberanía nacional, de la intromisión de países extranjeros en nuestra vida pública,
Pero estamos escuchando opiniones. Hay una declaración muy, muy preocupante de Lindsey Graham. Es un senador con mucho peso en el Senado. Tiene varios sexenios que ha sido, varios cuatrienios que ha sido senador, que ha estado allá al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y habla de que Estados Unidos debe tener una actitud más agresiva, de entrometerse en la vida de los mexicanos, pues con el afán de detener el tráfico de drogas y el problema de las corrientes migratorias. Me parece que la próxima presidenta pues debe de alguna forma precisar estas dos circunstancias, porque están demandando una actitud responsable y de definiciones, porque también me da la impresión de que la relación hoy en día entre Estados Unidos y México es tensa, y que por otra parte han perdido los norteamericanos, la fe y la confianza en nosotros para que podamos poner orden y que haya paz y seguridad en México. Como aliados en el combate a esto. Yo creo que hágase lo que se haga en materia de seguridad, tienes que ya tener acuerdos internacionales. Y no me refiero tan solo con Estados Unidos. La guerra contra el fentanilo, del crimen organizado, de los movimientos financieros. Yo creo que esto ya requiere una legislación que emane de la ONU, de acuerdos internacionales, porque es un asunto que a todos atañe, es un asunto que trasciende fronteras, que se ha globalizado. Y yo creo que nos estamos retrayendo en un nacionalismo revolucionario totalmente obsoleto, que no nos va a llevar a una solución integral del asunto. Van a empezar las campañas, por cierto, y si ya terminó el comentario, ahí voy yo. Sí, cómo no, de acuerdo. Van a empezar las campañas. ¿Debe ser entonces, en su óptica, el tema principal de las mismas? Mira, yo sí creo que la agenda pues está cargada. El tema de seguridad, que involucra la relación México-Estados Unidos, que involucra acuerdos, sí requiere definiciones de los candidatos, de las candidatas, y lo mismo la relación Iglesia-Estado. Yo creo esto se agregaría al tema que yo ya había notado aquí en el programa anterior en materia de energía, que también me parece que serían los tres temas así casi de urgencia del día siguiente. Ahora, pero también ya Sheinbaum ha dicho, no permitiré intromisiones de gobiernos extranjeros, volviendo como a chocar un poco con esto, ¿no? Usted hablaba de un asunto global. Mira, es no entender el problema. Que me perdone la señora candidata, pero no es no entender el problema. O sea, esa relación, y ella es la primera que tendría que sentarse. O sea, ahí está. Pero el presidente. Reconocer que México no puede, ¿no, licenciado? Pues es que el problema nos ha rebasado. O sea, eso es innegable. Pero además, mientras ese mercado, lo decía Gustavo Díaz Ordaz, pues se tiran de clavados porque allá hay una alberca. Una frase así dijo Díaz Ordaz en algún momento, en relación a las corrientes migratorias, al delito, en relación a las armas que vienen de allá. Pues el presidente López Obrador fue con Donald Trump, inclusive firmó un convenio terrible en relación al tercer país para que vinieran. Una política inclusive, ahí sí, lo dijo Muñoz Ledo en Tijuana en un acto político, lo denunció, de que no estábamos dando el mismo trato a los que vienen en el sur, que entran a México por la frontera sur, a los que vienen o a los que están en la frontera norte. Y eso lo cedió el presidente López Obrador a Donald Trump. Entonces yo no sé de qué está hablando Claudia Sheinbaum, de que ella no va a permitir. Pues esos acuerdos son necesarísimos. Eso es no entender ya la forma en que estamos integrados México, Estados Unidos. Hoy hay una noticia tremendamente preocupante, porque hablan de que México violó el Tratado de Libre Comercio al vender aluminio y acero a Estados Unidos, que venía a su vez de China. O sea, es el famoso dumping. Entonces, hay un señalamiento sumamente grave, porque hablan de establecer aranceles. O sea, México ya está imbricado. Hay 1 millón de pasos de norte a sur en la frontera. Creo que se están haciendo negocios de $1,000 millones por hora. O sea, la integración ya es irreversible. Hace muchos años, en 1981, se escribió un libro que se llama La disputa por la nación. Tuvo mucho eco
lo escribieron Rolando Cordera y Carlos Tello, y ellos vislumbraron en algo que atinaron. México tiene dos caminos para lograr su desarrollo: o integrarse en Norteamérica o caminar en este sendero, o tener un desarrollo endógeno de nacionalismo con una economía cerrada. Bueno, al fin de cuentas, con el gobierno de Miguel de la Madrid, al incorporarse al GATT y posteriormente Carlos Salinas, con el Tratado de Libre Comercio, pues apostamos por integrarnos. Ken Salazar todos los días está en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Nacional. Pues ¿de qué está hablando Claudia Sheinbaum? Licenciado Rodríguez Prat, nos vemos la próxima semana. Mi estimado Hugo, yo creo que la próxima semana habrá muchas noticias y tal vez ya de índole local. Ya, yo creo que sí. Allá vamos a estar atentos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa, son las 2:17 ya.